Buen día, jóvenes. Vamos a empezar nuevamente con otra clase. En esta ocasión vamos a pasar a ver un poquito lo que tiene que ver con software. Bueno, como ya habíamos visto en clases anteriores, la computadora o todo lo que tiene que ver con computación se divide en dos áreas, que es el hardware, que son todas las piezas, las partes físicas, y por otro lado el software, que tiene que ver con todos los programas. El sistema operativo es el software principal, al igual que un conjunto de programas que es el que maneja los recursos del hardware. Ya habíamos visto parte del sistema operativo y parte de Windows. Por otra parte, vamos a ver qué otro tipo de software hay. Entonces, el sistema operativo es aquel sistema que maneja toda la computadora donde se está trabajando, que a su vez tiene software incluido dentro de él. Y es el que maneja todos. Bueno, ¿cómo funciona el software o cómo se desarrolla? Para eso hay algo que se llama lenguaje de programación. Son creados para la resolución de procesos que van a poder ser hechos por las máquinas computarizadas. Hasta un sistema operativo, a cualquier software que ustedes utilicen, no son creados a través del Espíritu Santo o nacen de la nada, sino que existe una redundancia que es un programa para programar programas. Quiere decir que hay un sistema, hay muchos lenguajes de programación que se trata de desarrollar nuevo software. Es decir, cada software, cada versión que se va creando es creado por una persona que se llama programador. En mi caso, yo también, por ser ingeniero en sistemas, soy programador y puedo crear software, pero el hecho de crear un sistema operativo sí requiere de más programadores y de muchos años. Yo tengo la limitación de no poder programar tanto y crear software, pero bueno, en eso no vamos a entrar a detalle. Ustedes no son ingenieros en sistemas, pero deben de saber que existen los lenguajes de programación, o son unos programas que nos van a servir para desarrollar software. Por otra parte, tenemos los paquetes de software. Son un conjunto de programas que se distribuyen de forma complementaria, en donde en ocasiones un programa requiere de la intervención de otro. Casi siempre esta decisión está guiada a la mercadotecnia. Bueno, ¿qué es un paquete de software o cómo trabaja un paquete de software? La mayoría de los programas que están instalados en algún lugar de nuestra computadora o de nuestro dispositivo, no trabaja nada más con el hecho de que ya vienen instalados, sino que existe una forma de instalación o hay que comprar el software. Cada computadora al momento de que ustedes la compran es igual. Después de usarla por un tiempo ya ustedes verán que ninguna computadora es igual, porque nadie utiliza los mismos programas ni la utiliza de la misma manera. Entonces hay venta de software y también donde se puede descargar gratuitamente. Otro tipo de software tiene que ver con lo que son los drivers o controladores, manejadores. Se conocen en alguna parte. Se conoce también como controlador y con la ayuda a definir un programa informático a través del sistema operativo, entrar en conexión a un periférico. Bueno, ¿a qué me refiero? Para que ustedes vean lo que es un controlador, pueden entrar aquí a la parte de su equipo y donde dice administrador de dispositivos. Vamos a esperar tantito. Ok, aquí ya nos apareció. Bueno, en esta parte de los dispositivos, todo, ya ven que habíamos dicho que existen dispositivos de entrada y salida. Bueno, la computadora, cuando ustedes conectan cualquier dispositivo aquí a la computadora, ya sea hardware específico o una memoria USB o un mouse o un teclado, cada que ustedes conectan un dispositivo a la computadora, bueno, ustedes no lo ven, pero normalmente existe un proceso de instalación. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando ustedes conectan cualquier dispositivo, ustedes lo van a poder utilizar para que pueda funcionar dentro de la computadora. El movimiento que acaban de ver ustedes ahorita es porque yo acabo de conectar mi teléfono a la computadora, es decir, lo acabo de hacer a manera de muestra, y aquí ustedes pueden ver que se acaba de instalar el dispositivo. Acabo yo de conectarlo. Anteriormente, en las versiones que estábamos desde Windows 7 para atrás,
Windows XP, por si alguno de ustedes lo llegó a utilizar, la computadora se tenía que instalar manualmente, es decir, cualquier dispositivo que tú conectaras tenías que buscar el programa, el software, para que ese dispositivo que tú conectaras en la computadora pudiera funcionar. Ahorita las versiones ya más actuales lo que hacen es que ya tienen por defecto el controlador o directamente lo tienen instalado para evitar estar perdiendo este tiempo cuando ustedes quieran conectar un nuevo dispositivo. Entonces la mayoría ya están como plug and play, que es lo conectas e inmediatamente se pone a funcionar. Hay muchos casos cuando se formatea la computadora que son dispositivos, por ejemplo, como impresoras, escáneres, que sí es necesario que se instale un software para poder funcionar. El sistema operativo como tal considera necesarios los controladores, los drivers que son necesarios para que la computadora funcione. Pero si ustedes quieren conectar un joystick, un plotter, una impresora, una cámara de video, la computadora les va a pedir que se dirijan a esta zona para instalar el software. En este caso aparecen aquí como este dibujito que está aquí en amarillo, donde me dice que el controlador no existe de este dispositivo. Es decir, a pesar de que mi computadora esté funcionando bien, hay una parte o hay ciertas piezas que no están funcionando del todo bien, porque es necesaria que se adapten para que puedan seguir funcionando, ¿sí? Entonces esos son los drivers para que ustedes los tomen en cuenta, que cada dispositivo de hardware que ustedes conecten necesita un programa, un intérprete para que le puedan decir a la computadora cómo funciona, a pesar de que ya la mayoría es estándar, pero es necesario que se instalen ese tipo de programas. Bueno, por otra parte, y ya entrando en un ambiente más actual, también existen las apps. Es una aplicación de software diseñada para ejecutarse en los smartphones. Como ustedes saben, ya los smartphones también son considerados ya como sistemas operativos. Entonces, las APKs o las apps también se consideran software que se puede instalar en una computadora o en un dispositivo móvil. También es una rama bastante importante porque ya se está creando mucho software que tiene que ver con los dispositivos móviles. Es decir, la computación ha avanzado tanto que ya ahorita se tiene que destinar directamente a lo que son también dispositivos móviles. Entonces también lo que se instala en esos dispositivos es considerado como software, como apps. Bueno, ¿cuáles son las diferencias de software? O no voy a hablar de todo el software que existe en el mundo, porque son millones y millones de programas que existen para instalarse en una computadora o en un teléfono. Pero la primera diferencia que encontramos son las versiones. Bueno, ¿cuáles son las versiones que se pueden diferenciar? Por ejemplo, si ustedes tienen una versión de Google Chrome, la primera es que tienen la versión 1.0, la versión 2.0, la versión 4.0, la versión 5.0, es decir, cada que se van haciendo actualizaciones, mejoras, composición de errores, se va estableciendo una nueva versión, es decir, 1.0, 2.0 y con el secuencial o 1.1.2, entonces existe un secuencial. Por ese tipo de números o por ese tipo de versiones, no se considera que sea el mismo software que ustedes tienen instalados, ya que de una versión a otra siempre hay algún botón, alguna función o algo que no tiene el otro software para que ustedes lo consideren. Otra de las versiones o formas que puede existir tiene que ver con los bits. Entonces, ¿cuáles son los bits que se instalan en una computadora? Bueno, los bits se refiere a la versión de nuestro procesador. Ustedes recuerdan que los procesadores también tienen una extensión. Bueno, aquí me dice que mi sistema operativo es de 32 bits. Existen también los sistemas operativos de 64 bits. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los 32 bits se refiere al número de bits con que puede trabajar el procesador directamente. De entre 32 y 64, obviamente el procesador de 64 bits tiene mayor capacidad y mucho mayor velocidad.
Entonces, un programa de 32 bits nunca se va a poder instalar en una versión de 64. Windows 10 ya está haciendo esa adaptación para que sí se pueda y adaptarlos, pero una versión de 64 bits no la van a poder instalar en una versión de 32 porque no está hecha para ese procesador, es decir, tiene instrucciones diferentes a pesar de que es el mismo programa, pero no trabaja de la misma manera. Por otro lado, la diferencia también está el sistema operativo. Es decir, un programa que sí sea de 64 bits o de 32 bits también tiene la diferencia que existen distintos sistemas operativos. ¿A qué me refiero con esto? Que yo no puedo instalar un programa que está diseñado para instalarse en Windows e instalarlo en Mac o instalarlo en mi teléfono, porque no están hechos para ese sistema operativo. Entonces, a pesar de que sea el mismo programa, existe una adaptación porque no todos los sistemas operativos trabajan igual. Entonces, hay que considerar siempre la versión en la que se va a instalar. Por otra parte, también existe lo que es la extensión y tiene que ver con lo que les acabo de mencionar de las versiones de los sistemas operativos, que dependiendo del sistema operativo tiene una extensión de instalación, es decir, .exe, autorun, msi, apk, existen .iso, existen diferentes versiones o diferentes extensiones. Ahorita vamos a ver lo que tiene que ver con las extensiones que no permiten ejecutar el programa, es decir, a veces se necesita un poquito más de conocimientos para poder instalar una nueva versión. Bueno, otra diferencia que existe entre un software y otro es la licencia. La licencia tiene que ver con cuál es el costo por utilizar este software. Cuando ustedes compran una computadora de fábrica, es decir, ya si la compran en una tienda departamental o en alguna tienda de cómputo, el sistema operativo y los programas que tiene instalados vienen de forma gratuita porque la empresa que está vendiendo esa computadora le ha comprado los derechos a estas versiones para que ustedes lo puedan utilizar. Y si ustedes quieren utilizar programas, tienen que hacer un pago, ya sea si es de licencia o es gratuito, o te dan la versión que puedes utilizar durante 30 días. Entonces, existe la versión de paga que normalmente siempre viene mejorada a la versión gratuita o la versión de prueba, porque nada más es que te muestran cómo funciona para que posteriormente tú lo puedas cobrar y utilizar. Es aquí donde ustedes recuerdan en un video anterior donde yo les mostraba cuáles son las personas más ricas del mundo, que tienen que ver con tecnología. ¿Por qué? Porque venden un software que se utiliza en algún dispositivo móvil, por ejemplo, y lo van a poder encontrar de maneras. Bueno, ustedes podrán entrar, bueno, por ejemplo, en su Android pueden entrar a las versiones que existen a cualquier aplicación y pues aquí miren, por ejemplo, yo le acabo de dar la app de Facebook y me dice que por ejemplo aquí tengo 105 millones de descargas y opiniones. Entonces, este software, si ustedes lo crearan o si ustedes fueran los dueños de esta empresa, pues con que cobraran 5 pesos por cada persona que utilizara esta aplicación, ustedes ya tendrían más de 500 millones de pesos asegurados. ¿Por qué tiene tanto éxito las apps o las aplicaciones? Pues porque se venden a nivel global. El internet nos ha permitido esta expansión económica para que se pueda utilizar. Es por eso que ya se invierte mucho dinero en cuanto a internet y cuanto a lo que es a software. Y existen las versiones gratuitas, es decir, nada más te dan una prueba de cómo funciona o que las puedes utilizar. Muchos de ustedes creen que, puedo estar equivocado, pero ustedes creen que las versiones no tienen ningún costo. Pero sí, si alguno de ustedes ha llevado a formatear un equipo de cómputo, pues no sé si les cobran 200, 400 pesos aproximadamente.
que es el estándar, pues les están vendiendo un software que es pirata o que ha sido craqueado con la finalidad de que pueda ser utilizado por nosotros. Aquí les tengo una captura de pantalla donde ustedes también pueden buscar en internet y ver cuánto es el dinero que se tiene que pagar realmente por un sistema operativo. Aquí ustedes pueden ver que, por ejemplo, Windows 10 se está vendiendo en 3,500 pesos. El Office podría estar calculándose, bueno, 120 estos hasta mensual que se tiene que pagar, o anual creo, las licencias. Y normalmente ustedes van a la instalación y les cobran 100 pesos por cada programa o ese tipo de cosas. Deben saber ustedes que en México existe esa costumbre de estar utilizando programas precisamente que no tienen costo, aunque sí lo tienen, pero nosotros estamos haciendo un robo. Es ahí donde entran sistemas operativos como Android o como Linux, donde tienen aplicaciones que realmente son gratuitas y que no estamos infringiendo la ley. Aquí porque no se ejecuta y porque no nos pueden venir a revisar el software que estamos utilizando, pero de ahí hay muchas aplicaciones en las que sí las estamos utilizando sin tener que pagar la licencia, es decir, un pequeño delito que estamos teniendo todos. Sí, es para que lo consideren, nada más que existen estas dos formas, la versión gratuita y la versión de paga en cuanto al software. Bueno, existe, como ustedes ya saben, en Windows lo que es el panel de control, donde nosotros tenemos la opción de instalar y de borrar aplicaciones en nuestros teléfonos para que podamos controlar qué es lo que estamos haciendo. Normalmente cuando instalamos una aplicación en nuestro teléfono es porque ya se llenó nuestra memoria o porque ya no la estamos utilizando. Pero aún así existe algo que se llama caché o la memoria caché, que queda un respaldo. Ya esto lo habíamos visto en esta parte donde están los archivos de programa, que crea una carpeta por cada uno de los programas que ustedes han instalado. Aquí están las carpetas y son instalados directamente en el sistema operativo. Todo lo que ustedes utilizan es instalado una carpeta, y aquí son puestos todos los archivos que son necesarios para su utilización. Y aunque borren ustedes el programa, queda un registro. Por eso a veces cuando ustedes borran de su teléfono, que les dice que son 200 megas, pero cuando van a checar la actualización de su teléfono resulta que solo liberaron 185 megas de espacio, es porque queda un respaldo. ¿Y por qué queda este respaldo instalado en el sistema operativo? Precisamente tiene que ver con lo que les acabo de decir de la licencia. Porque para muchos creen que sería fácil, desinstalo el programa, lo vuelvo a instalar y ya de ahí tengo otros 30 días de prueba. Pues no es así, porque tiene archivos donde va guardando los registros cuando fue la primera vez que fue instalado el programa, y ahí ya tiene de que ya pasaron tus 30 días de prueba. Es por eso que se guarda ahí en la memoria caché, para que usted vaya guardando todo lo que están haciendo y al utilizar este software o este programa. Es importante que ustedes sepan administrar sus aplicaciones, es decir, borrar o eliminar las aplicaciones que se utilizan. Existe el panel de control donde ustedes aquí pueden desinstalar un programa. Muchas veces cuando existe un problema al momento de utilizar la computadora es porque instalaron un programa y que pareciera que es un virus, pero tienen que entrar a este panel y eliminar esa aplicación que ustedes no han utilizado. Es decir, de repente ustedes instalan un programa que por ejemplo es Google Chrome, pero abajito de eso, la misma fecha, aparece instalada otra aplicación que no tiene que ver con Google Chrome. Quiere decir que ustedes indirectamente instalaron un programa que se está ejecutando en su computadora y que posiblemente esté causando daños, consumiendo memoria o simplemente ocupar espacio que ustedes pueden utilizar para esta cosa. Aquí es donde ustedes pueden entrar para borrar los programas, darle desinstalar, eliminar el programa y poder controlar todo eso en cuanto a software. La práctica no tiene que ver ahorita con la instalación o desinstalación de programas, nada más es porque lo sepan. Si alguno de ustedes no conoce esta sección, pues vayan a instalar un programa y desinstálenlo a manera de práctica, aunque no se los calificaré, pero por si no lo conocen pueden intentar hacer esto. Bueno, nuestro programa de estudios nos marca que tenemos que ver un software llamado Microsoft Word, ¿sí?
Este sistema operativo tiene que ver, este software tiene que ver con la paquetería de Office. Es un programa de procesamiento de texto diseñado para ayudarle a crear documentos de calidad profesional. Bueno, no tenemos el tiempo para llevar un curso completo de Word. Es decir, yo no les puedo enseñar a utilizar Word porque la mayoría de las veces o la mayoría de los programas son intuitivos. ¿Qué quiere decir? Que por el mismo hecho de utilizarlo, el mismo hecho de utilizar las metáforas visuales o leer los textos, ustedes ya van a poder interpretar qué es lo que se puede hacer en el programa. Entonces, una de las cosas importantes es ver qué es lo que se puede hacer en este programa. Existen versiones 97, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, la versión 365 que es como un plan de renta, la versión móvil. Normalmente si estuviéramos en clases presenciales, yo les llevaría el programa para que lo instalaran en su teléfono, la APK, y empezar a trabajar ahí para hacerlo de una forma diferente, pero en este caso no tenemos. Bueno, ¿qué es lo que importa en esto de las versiones? Por ejemplo, tenemos aquí las versiones que tiene que ver con la extensión. Miren, por ejemplo, aquí hay pueden mirar un archivo de Word que tengo que utilizamos aquí directamente en la universidad, y tiene la extensión .docx. A partir de la versión 2003, a partir de la versión 2007 se tiene esta extensión. Antes de eso, la versión que se utilizaba era versión .doc, y esto se puede cambiar. Esta extensión es la que se utiliza para diferenciar cuál es el programa que va a utilizar para ejecutar ese archivo. Entonces, esta extensión, después del nombre punto, y después de ese punto viene cuál es la extensión que se va a utilizar para definir el programa. Yo, por ejemplo, les voy a poner ahorita aquí tengo las tareas aquí de mi hija. Permítanme un segundito para no robarles mucho su tiempo. Bueno, aquí están las tareas de mi hija, que están utilizando la extensión .gif. En este caso yo puedo cambiar la extensión a .jpg, que tiene que ver también que es con una imagen, y el archivo no se altera. Pero por ejemplo, si yo le cambio esta extensión a .docx, que es la versión de Word, me va a preguntar si la puedo utilizar. Al momento de abrir este documento, simplemente me va a dar un error porque no se puede abrir un archivo de este tipo en cuanto a la utilización de estos programas. El programa no puede ejecutarse. ¿Ok? No. Entonces, estoy intentando abrir un archivo con un programa que no tiene que ver con lo que se está utilizando. Y ahí es donde entran ya las diferentes extensiones del programa. Por ejemplo, Excel, el archivo se guarda como .exe, PowerPoint como PPTX. Y esa extensión es la que nos marca qué programa se puede utilizar. Aparte de la extensión, existe competencia con Microsoft Word, es decir, no es el único procesador de texto que existe. OpenOffice es la versión gratuita, lo que les mencionaba yo de las licencias, la licencia gratuita, la que se puede utilizar para sin tener que pagar nada. Está también la versión de Google Docs, que existe la versión gratuita y la versión utilizada, la de paga, perdón. Y esta está abierta directamente, se utiliza con internet. Es decir, si estás en internet puedes abrir directamente un documento de tu correo y ahí editarlo y utilizar alguna de las herramientas. Cada uno de estos programas que miran acá cambia y no se utiliza de la misma manera. Es decir, que a pesar de que hagan lo mismo, cada software es independiente y tiene sus formas de hacer las cosas. No todo es igual. Entonces, ¿qué me interesa a mí que ustedes aprendan? Bueno, yo les acabo de dar ahorita una pequeña explicación de lo que tiene que ver con software, pero mucho de este software tiene que ver con la utilización que ustedes le van a dar
como estudiantes y como en su vida profesional. ¿A qué me refiero con esto? Que no siempre tiene que ver con un maestro de computación para que ustedes sepan hacer un documento. No tiene que ver con la escuela en la que están estudiando, cómo se utiliza un programa para que yo mejore mis habilidades. Entonces, ahorita no puedo estar enfrente de ustedes o en el aula de cómputo para estar verificando, para estar ayudándoles, para darles mejora. Pero esta tarea está diseñada precisamente para que ustedes lo hagan en casa. Son dos juegos esta tarea. Primero que nada está el juego de la imitación y después está el juego de mi creatividad. Bueno, ¿qué son estos dos juegos o cuáles son estas dos tareas que me tienen que entregar esta semana? El juego de la imitación es que yo les voy a poner un documento. Aquí lo van a poder ver en la siguiente diapositiva. Y ese documento lo tienen que hacer tal cual como está en la imagen. Así. Este es el juego de la imitación. Aquí está el documento. Ustedes tienen que agarrar, checar cómo está, hacer una captura de pantalla o tomarle una foto o mirarlo así como lo están haciendo. Y el formato así como ustedes lo ven, así me lo tienen que entregar. Los alumnos que obviamente ya dominan Word, que tienen la capacidad de hacerlo y que ya tienen tiempo trabajando con esto, pues les puede llevar unos sus 15, 10, 20 minutitos haciéndolo. Aquella persona que no tiene mucha experiencia utilizando Word o que lo toman como algo que no les va a servir en la vida, pero va a empezar a buscar cómo le va a hacer y va a tener que por su propia cuenta desarrollar sus habilidades y estar intentándole. Hay alumnos que lo pueden hacer en 10 minutos como hay alumnos que les va a llevar hora y media. Entonces, no importa el tiempo que les lleve, pero me tiene que quedar de esta manera. Dependiendo del alumno, obviamente va a ser una calificación. Si veo que le faltó la imagen, que no tiene este texto, que no va con el color azul que ustedes están mirando, ahí es donde van a tener puntos menos, ¿sí? Entonces tienen una semana para trabajar, ahí es donde yo voy a ver y calificar las habilidades que tienen para utilizar Word. Si son unas personas que se comprometen para ser profesionales, van a poder lograr este formato. Y por otra parte está el juego de mi creatividad. ¿Qué cosa es el juego de mi creatividad? Aquí les pongo yo un formato de ejemplo. Como ustedes son alumnos de enfermería, el Hospital de Especialidades Médicas UDS, Avenida de la Juventud sin número, pueden ustedes poner la dirección, el teléfono que quieran. Aquí hay un formato donde dice los datos del paciente y abajito tiene los padecimientos, los datos que se le toman al momento de llegar. ¿Qué tienen que hacer aquí? Aquí no tienen que seguir el documento como está, sino que ustedes tienen que utilizar su propia creatividad. ¿Cómo haría yo este formato? ¿Qué es lo que voy a calificar aquí? Pues obviamente su creatividad, cómo lo hicieron, metieron tablas, qué tipo de letra utilizaron, cómo lo organizaron los datos, qué le incluyeron, qué cosa hicieron, qué cosa les faltó. Entonces, en este formato yo califico su creatividad, qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron. Hagan de cuenta que ustedes van a ir a un hospital y que les van a decir, ¿sabes usar la computadora? Sí, necesito que me hagas un formato para que lo imprimamos y podamos estar capturando los datos de los pacientes. Entonces, ustedes van a crear el formato. Pueden agregar campos, pueden quitarle campos, pueden ustedes hacerlo como gusten. Aquí no les pido que sea igual, este solo es un ejemplo y les pido que no lo hagan de esta manera, sino que ustedes vean cómo van a solicitar esta información en un documento de Word. Entonces son dos tareas que me les van a enviar. En plataforma tienen espacio para enviar 3 archivos, entonces en el archivo 1 y 2 es primera tarea número 1. Juego de la imitación, tarea número 2, juego de la creatividad. Es decir, cómo hago un documento yo, cómo lo creo, cómo me lo imagino y qué tan profesional hago un documento. Cualquier duda estoy a sus órdenes, al correo o al teléfono. Muchas gracias.